Muy bien, buenas tardes, bienvenidos al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz y comenzamos la programación de este último mes del año 2025. Comenzamos la programación con la presentación de un libro, en este caso del libro Los abrazos que no nos dimos, y a cargo de su autora, doña Paz Fanlo, escritora, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, a la que yo le doy, bueno, iba a decir la bienvenida, pero ya ha pasado por esta casa, a la que le doy las gracias por presentar su nuevo libro en este Ateneo. Es un libro que, como dice en la contraportada, en definitiva, la historia recrea la esencia de la vida en una época difícil y como un alma abandonada debe sobrevivir en la adversidad. Yo creo que el título es muy sugerente, Los abrazos que no nos dimos, como decía antes, y de nuevo reiterarle las gracias a los aquí presentes y a ella por compartir esta tarde con nosotros. Para presentarla, pues nuestro vicepresidente primero del Ateneo, Diego Jiménez Benítez, al que ya le doy la palabra para que presente a la autora del texto. Muchas gracias a los dos. Hola, venia, presidente. Bienvenido. Buenas tardes. Nos acompaña de nuevo en esta tribuna Paz Fanlo, quien ya presentó hace casi 3 años, creo que fue en febrero del 23, una novela, su novela Cautiva, que ha tenido un notable éxito y que ha agradado muchísimo por lo menos los lectores y lectoras por los que yo he podido hablar, ¿no? Pero parece que ha tenido mucho éxito en el país. Hoy lo hace con un nuevo libro, como ha comentado nuestro presidente, con Los abrazos que no nos dimos, una novela histórica ambientada en el siglo XVII y protagonizada por un joven pescador, un pescador malagueño, cuya vida se ve trastocada, perturbada por ciertas desdichas, ciertos contratiempos y unas desventuras que le ocurrirán en un contexto histórico marcado por esa presencia en la costa del Mediterráneo de los corsarios berberiscos, en esos años de 1600 y pico. Paz Fanlo, que es escritora, maestra, licenciada en Geografía e Historia por la Complutense de Madrid. Ella había estudiado, creo que el instituto se llamaba Beatriz Galindo, ¿verdad? Sí, donde curiosamente recibió clases de Gerardo Diego. Sí. Ya por ahí aparece, como ahora como vamos a comentar también, su relación también con el mundo de las letras. Ha sido también, es funcionaria de la Administración del Estado y conoce muy bien, lógicamente, esta historia que nos cuenta por sus estudios y conoce también su geografía, porque reside en Málaga, de Málaga, Estepona, vive por allí, y en esa ciudad hace en la novela una exposición de los lugares muy detallada. A mí me ha ilustrado muchísimo, te recompone un poco el centro de Málaga y además habla muy bien de sus costumbres, de las costumbres de esa época, ¿no? A Paz siempre le ha gustado, siempre le ha traído indagar e investigar acerca de nuestros antepasados y ha escrito muchos ensayos y artículos históricos, sobre todo desde esa óptica de las minorías, de la gente que Hegel decía en su momento que el espíritu de la historia la marcan las personas, los líderes son un poco los personajes que utiliza la historia, pero que encarnan un poco lo que el pueblo de alguna forma manifiesta o algunas veces desea y otras no. En este sentido, ella busca y habla muchas veces desde el punto de vista de las minorías, de la gente del pueblo, y tiene mucha experiencia en escribir sobre muchísimos temas porque ella ha sido columnista de varias prensas, en la prensa local de Estepona, también en Andalucía Información, ha sido columnista, y ha escrito relatos cortos con también buena acogida entre los lectores, obteniendo bastantes premios, del orden de una docena de premios ya, de ayuntamientos, fundaciones y tal. De hecho, la pasada primavera presentó una novela, Amor en la tormenta, al 19º certamen de novela corta Encina de Plata, y fue finalista con un jurado de lujo, que fíjense ustedes, presidido por el académico Luis Mateo Díez, académico de la lengua, de la RAE, Premio Cervantes, Premio Nacional de las Letras, integrado también por el académico José María Merino, otro Premio Nacional de las Letras, y para rematar, Luis Landero, el escritor Luis Landero, que también es Premio Nacional de las Letras,
y otras personas académicas como Pilar Galán, académica de la Real Academia Extremeña de las Artes y las Letras, y Gonzalo Hidalgo Vallar. O sea, dice mucho ese jurado de la calidad de ese reconocimiento de esa novela. Paz dice que escribe porque le gusta leer. Se ha pasado mucho tiempo libre leyendo historia, que es una de las cosas que más le gustan, pero sobre todo esa historia que comentábamos antes de minorías, averiguar cómo era esa vida de personajes concretos del pueblo de otras épocas e hilar sus vidas, entremezclarlas y dándolos a conocer a través de lo que es propio de la novela histórica, de esa ficción, mezcla de ficción y de realidad de una novela histórica. Ella misma dice que es importante conocer los grandes hitos de la historia de los países, pero que en el pueblo hay muchas minorías, los moriscos, los judíos, los gitanos, los maragatos, la gente que se ha visto condenar a remar en las galeras, y es algo que sustenta nuestra sociedad. No las conocemos ni las suelen explicar en los libros de texto, comenta ella. Pero a Paz le gustan también otras cosas como la pintura, la fotografía, la arquitectura, la música, viajar, no son malas cosas, la naturaleza, le gusta mucho, y considera que todo alimenta su alma y todo en cualquier momento puede inspirarle, cualquier cosa le puede inspirar. No para de escribir, tras esta novela que presenta hoy aquí en el Ateneo, aunque la quiso presentar hace unos meses, pero por circunstancias personales y ambientales no pudo ser, y presenta, aparte de esta novela que tiene un trabajo histórico exhaustivo, bastante detallado, está con otra tercera novela que transcurre en el siglo XV y ya ha comenzado otra vez pensando en la trama del siglo XVII. La novela que presenta hoy aquí mezcla la narrativa histórica con la exposición de los sentimientos de los personajes. El protagonista, este pescador joven que hemos dicho malagueño, no voy a contar mucho, siempre una pincelada porque es ella la que tiene que hablar, se ve solo, se ve desesperado, se ve alejado de su familia, añorando a los suyos, y tiene pocas esperanzas en volver del sitio donde está, y piensa durante su cautiverio, a mí me ha recordado un poco a la película que hemos visto recientemente de Cautivos, tiene un aire, la ambientación, el contexto un poco tiene el aire. Piensa un poco en volver y en las oportunidades que no aprovechó, en esas oportunidades perdidas, en las cuales no pudo demostrar sus afectos a su mujer, a su familia, a sus amigos. Piensa que no va a poder hacerlo después, de ahí el título, ¿no? La escritora nos ofrece una historia muy entretenida, muy amena, que nos engancha, pero a la vez nos muestra con mucho detalle el contexto histórico y la vida social de la época. Paz para ello se ha documentado a conciencia, como suele hacer, y al margen de su formación en historia, y aparte de cómo lo que nos muestra ella, es la vida de esas personas de carne y hueso, entrando sus sentimientos en una época difícil, como lo fue un poco la época del Barroco, y cómo esos personajes sobrevivían a las muchas adversidades que se les presentaban. En el libro también aparece mucho, que a mí me ha sorprendido bastante, los conocimientos que has aprendido, que habrás investigado, aparte de los que conozcas, sobre la navegación y sobre el tipo de embarcaciones y sobre nada. Bueno, en definitiva, gracias Paz por tu trabajo, por tu constante ánimo investigador, y larga vida a tu libro y por supuesto a ti, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Diego. Tiene la palabra Paz. Buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias al Ateneo de Cádiz, a sus representantes, al presidente, al vicepresidente, al señor Almenara y al señor Jiménez y al resto de los ateneístas. Estoy muy agradecida de que siempre me han recibido pues con mucha amabilidad y siempre las puertas abiertas, no he tenido ningún problema para contactar con ellos. Y por lo tanto es para mí de gran alegría y de agradecimiento el poder estar aquí y explicarles un poco sobre lo que me gusta y sobre lo que escribo. Creo que los que ya me conocen por la otra novela, pues sí, escribo novela histórica y escribo novela en la que los personajes no sean los reyes o los nobles, sino que sea la gente del pueblo, porque la gente del pueblo es la que
Sí que se tiene que supeditar a lo que mandan los de arriba, pero ellos van formando la sociedad y además son los que más han sufrido y no pasan a la historia. Entonces, a mí me gusta hablar de ellos, hacer que sus vidas sean consideradas, al fin y al cabo son nuestros antepasados. Y según lo que ellos hicieron, pues es nuestra sociedad, ha dado como resultado nuestra sociedad de hoy y será la del futuro. Yo pretendo que al menos cuando yo escribo, no quiero juzgar a la historia, porque es muy difícil ponernos con las ideas que tenemos nosotros hoy, que son tan distintas. Si los juzgamos, normalmente van a quedar mal, pero es que hay que tener en cuenta que aquellas personas vivían otra sociedad, tenían otros dogmas, tenían una forma de ver la religión, más bien como si fuera la iglesia, era muy diferente. Cosas que a nosotros hoy nos pueden parecer mal, igual a ellos no lo veían tan mal, porque era lo que habían visto desde pequeños y tenían otra forma de ver la vida y de ver los acontecimientos. En la otra novela escribía sobre el siglo XVII y en esta novela también escribo sobre el siglo XVII. Es un siglo que a mí me gusta mucho la época de nuestra historia del siglo de oro. Desde el 1492, poco más o menos, que es cuando llega a Castilla la reina Isabel la Católica y luego con su marido Fernando II de Aragón empieza a tener otra idea, se empieza a tener otra forma de ver la sociedad y de ver el poder. Si antes había habido muchos nobles o muchos reyes, estos lo aunan todo y es cuando España empieza a crecer con vistas al futuro, a lo que va a ser después, ya en el siglo XVI, con su nieto Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, con su nieto Felipe II, sí, Felipe II era nieto, no, Carlos V era nieto, Felipe II era bisnieto, luego Felipe III, que ya llega hasta finales del siglo XVI, muere a principios del XVII y a principios del XVII está Felipe IV. Y se suele decir que el siglo de oro empieza eso en 1492 y suele terminar, me parece que era 1559, cuando la paz de París entre Francia y España. Después ya la caída que va teniendo España como país sigue hacia abajo, pero el siglo extraordinario, aunque es un poco más de un siglo, el siglo de oro ocupa siglo y pico, desde 1492 hasta 1650 y largo. Es un siglo que a mí me gusta porque tiene la cosa económica que va viniendo de América, la plata y el oro, aunque luego veremos que se va gastando malamente, o al menos como ellos opinaban. Y es una época en la que crece muchísimo la cultura. Termina el siglo con Calderón de la Barca, siglo de oro, pero ahí están Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, Cervantes, Lope de Vega, Gracián, Calderón de la Barca, seguro que me dejo alguno. También están los pintores, está el suegro de... voy a mirarlo para que no... Francisco Pacheco, que es el suegro de Velázquez, está Velázquez, el Greco, Zurbarán,
Y Sánchez Cotán, no sé si lo he dicho, que es el que hace unas naturalezas muertas, preciosas. Luego hay escultores, está Roldán, su hija la Roldana, Pedro de Mena, y los arquitectos que hicieron sobre todo todas las catedrales y capillas a partir de se termina la reconquista de España, como son Vandelvira y Diego de Siloé, que hacen las catedrales andaluzas. Pero con todo este lujo de cultura que tuvimos en aquellos momentos, el pueblo vivía muy mal. Se necesitaba mucho dinero para mantener las guerras que tenían nuestros reyes en Europa. Llegó un momento que el dinero que venía del oro y la plata que venía de América, pues cada vez era menor. Y las guerras seguían. Entonces, para suplir el dinero que faltaba, la población estaba llena de impuestos. La gente pagaba sobre todo impuestos en los pueblos de Castilla. Castilla era la que más pagaba. Aragón pagaba menos y los reinos de Sicilia, Nápoles, todo eso pillaba más lejos. Y Castilla era la más pobre y la que más pagaba. La gente huía de los pueblos hacia las urbes grandes, grandes hacia las ciudades, porque podían pasar desapercibidos. Bueno, me acuerdo ahora de la frase de la ciudad estaba libre, la gente trataba de escapar de los pueblos. A los pueblos llegaban los que cobraban los impuestos y si no tenían dinero, pues se llevaban las sábanas o se llevaban las puertas de madera e incluso las tejas del tejado, pero había que sacar dinero, luego eso lo vendían, había que sacar dinero como fuese. De hecho, en algunos pueblos lo que hacían era una cosa que se llamaba encabezamiento, y era que se vendían ellos a un señor para que el señor pagase los impuestos, pero claro, ellos volvían a ser casi otra vez esclavos de la gleba, porque dependían para todo del hombre al señor a quien se vendían. Quevedo, que se me olvidó decir, Quevedo, que también era de esta época, otro gran escritor, pues era señor de un pueblo, era señor de Torre de Juan Abad, que está en Ciudad Real. Y entonces, pues la gente trataba de no pagar, se iban a la ciudad y en la ciudad creían que pasaban más desapercibidos. Bien, pasaban más desapercibidos, pero la industria estaba fatal y había muchísima pobreza en las ciudades. Había ciudades como en Madrid que se hizo una fundación que se llamaba de la rosca y el huevo, y salían por la noche algún sacerdote con seglares e iban a la gente que estaba durmiendo por las calles ofreciéndoles una rosca y un huevo, y también se llevaban a los niños que no tenían padres o que los padres no podían mantenerlos, los llevaban a la inclusa, y a la gente que estaba mal de la cabeza los enviaban a Zaragoza, que era el único sitio donde había para la gente demenciada, porque en Madrid no había. Entonces, esta es como estaba la sociedad en esa época. Mucho lujo cultural, pero el pueblo vivía muy mal. Entonces, pasando a la novela, mi novela transcurre en el Mediterráneo. Tiene como principio la ciudad de Málaga,
porque el protagonista es un pescador de Málaga que vive, sale con una jávega a pescar todos los días con su familia, con un hermano y con 2 cuñados. En aquella época era cuando habían echado a los moriscos de toda España. Yo lo relaciono con los moriscos que habían salido del reino de Granada. Muchos estaban en las costas de Berbería, en el norte de África, y ahí algunos llegaron a tener un barco para navegar por el Mediterráneo y coger cautivos. De todas las formas, esto de coger cautivos cristianos es algo que sucedía desde hacía siglos. En ese momento eran los berberiscos, que algunos de ellos eran moriscos, habían sido moriscos aquí en Granada. Pero en el Mediterráneo siempre ha habido corsarios. Los corsarios son los que tienen un señor detrás que va a ayudarles en las embarcaciones y los va a proteger, pero luego ellos tienen que dar una cantidad, un diezmo al señor, al jefe de Argel o de Tetuán o de la ciudad de la que vengan. Perdón. Y estos cautivos, para poder volver a España, lo normal es que se pagase una redención. Normalmente era gente pobre que vivía en los pueblos de la costa, o era gente como mi protagonista, que es un pescador. También había navegación de cabotaje y les atracaban, pero los berberiscos también se acercaban a la costa durante la noche, entraban en los pueblos y se llevaban animales y se llevaban gente, porque la gente era lo que realmente les importaba a los cautivos, porque los cautivos les daba más dinero, porque si la familia no los reclamaba, eran vendidos como esclavos, y si la familia estaba dispuesta a pagar una redención, entonces sacaban dinero. Para redimir a estos cautivos se crearon 2 órdenes religiosas. Una eran los trinitarios, y que fueron fundadas por un francés, me parece que se llamaba Juan de Mata, aunque era francés, era de la Provenza. Y otro, precisamente trinitario, era Juan Gil, que es el que liberó a Cervantes, que has hablado antes de la película Cautivos. Y Juan Gil estuvo incluso bastante tiempo allí en Argel, y se las vio muy mal porque estuvieron a punto de degollarle. Y luego otra orden que se fundó fue la de San Pedro Nolasco, los mercedarios. Se llamaban mercedarios de la Bienaventurada Virgen de la Merced. San Pedro Nolasco era su padre y él eran mercaderes. Aunque estaba prohibido mercadear con las plazas del norte de África, los mercaderes se arriesgaban e iban. Entonces este hombre, San Pedro Nolasco, vio lo que pasaba y primero organizó una serie de hombres, como una fundación, todavía no eran frailes, para poder salvar a estos cautivos, llevar dinero y traerlos a
a la península ibérica o a Francia, porque lo que iban era a rescatar cristianos. Después este hombre sí que hizo una organización de caballeros que también eran religiosos, eran frailes y tenían los 3 votos que tienen siempre las comunidades religiosas, que son castidad, pobreza y obediencia, y estos tenían el 4º voto, que era estar dispuesto a quedarte cautivo en Argel si no llevabas el dinero suficiente para redimir a alguno de ellos. Bueno, pues mi protagonista sale con el barco a navegar y tiene un encontronazo con una galeota berberisca que los coge. Y bueno, se lo llevan a Argel, y él en Argel piensa que no va a volver a España, ni va a volver a ver a su familia. Allí en Argel está en los baños, es que me acuerdo que ahora, otra vez lo de la novela del cautivo, que creo que se parece mucho a mi novela. Incluso yo no he visto la novela, pero sí que he leído críticas, y dicen como que tiene como un tono que Cervantes quizá fuese gay, pero no lo deja claro, pero lo insinúa. Bueno, es que en realidad ese tema existía en África, existía en Argel. Y yo, antes de la película, claro, hice la novela, toco también ese tema, pero yo no se lo adjudico a ningún personaje histórico, sino que se lo adjudico a uno de los personajes ficticios, que eso es, claro, es un invento, y porque no trato de decir cosas que no se puedan demostrar sobre los personajes históricos. Este hombre, allí en los baños de Argel, tiene conocimientos con otros españoles. La gente en los baños pues se arrima a quien pueden encontrar algo de amistad, algo de cariño, hablar de su tierra. Y este hombre está en uno de los baños de Argel, eran como habían sido baños en tiempos, pero claro, ahora lo que era es como un corralón grande con todo celdas alrededor, que se cerraban por la noche. Y los que estaban allí y salían a trabajar, porque no habían sido vendidos como esclavos, les abrían por la mañana, iban a trabajar y luego volvían por la noche. Llevaban, se les veía que eran los cautivos, porque no tenían ropa. La ropa que tenían era que se la hacían ellos con unos sacos que les daban, y se hacían un calzón y una camisa. En la novela, como ha dicho Diego Jiménez antes, yo trato de que se vea que las personas, cuando estamos bien, no nos damos cuenta de que no hacemos lo que deberíamos hacer por la gente que tenemos cerca. Pasamos un poco de ellos, pero luego cuando nos faltan, sí que decimos: si yo hubiera hecho esto, si yo le hubiera dicho, si yo le hubiera dado un abrazo, y no lo hicimos. Entonces ese es el mensaje principal, porque mi protagonista lo dice en un momento, cuando ve que no va a volver, pues se arrepiente de no haber abrazado a sus hijos como hacía su mujer, o no haber dicho a su mujer lo que la quería, ni haber demostrado el cariño a sus padres.
Pero la situación, otra cosa que quiero hacer ver es que la situación del protagonista, cuando está allí, que cree que no tiene remedio aquello, pues hay veces en las que se hunde muchísimo, muchísimo. Pero a veces las personas podemos, desde lo más hondo que caigamos, podemos resurgir, incluso solos o con la ayuda de los buenos amigos. Y es lo que le pasa a este hombre, que lo vemos muy mal, pero él es capaz de salir adelante. Y a ver si me acuerdo de más cosas de mi novela. Bueno, en la novela también trato un tema que a mí me preocupa, y ahora encima está muy caliente. Es lo del acoso escolar. Bueno, pues claro, no iban a las escuelas, pero yo sí que trato ese tema porque mi protagonista, veréis al principio que él es analfabeto, pero sin embargo tiene un amigo que es el deán de la catedral. ¿Cómo puede ser amigo el deán de la catedral de un pescador que es analfabeto? Pero lo voy explicando muy poco al principio y luego al final ya explico cuál era la razón, y es ese tema. No sé si me querréis preguntar alguna cosa o... ¿Queréis preguntarle algo? Sí, es que es curioso porque dice que en los tiempos del siglo de oro que lo acribillaban a impuestos, que había mucha pobreza por las calles, y lo que estamos viviendo en la actualidad. O sea que la historia se repite de otra manera, pero se repite, porque hay impuestos, ya no sabemos por qué no respirábamos a pagar. Y luego niños, orfanatos hay, y casas que den de comer. Yo veo en Cádiz que hay 3 o 4 que para alimentar, que desde luego comen muy bien, que yo muchas veces me apuntaría, porque comen muy bien y a Dios gracias, pero en otro contexto, lo que sea, pero estamos igual. O sea, es todo el rico. Se ha dado la circunstancia que un familiar mío tiene un convenio que han hecho de trabajo para que veamos la similitud. Pues resulta que no solamente no es que le haya subido el sueldo, es que le han bajado el sueldo. Y yo, pues eso no puede ser. Pues sí, porque en compensación le hace unos seguros de vida, que no sé para qué lo quiere, porque se van a morir de hambre, ¿no? Y luego también le dan los seguros, le dan para que vayan a comer, como tienen que trabajar en horas de comida, pues le dan unos bonos, y bueno, yo comeré o yo no comeré, pero usted no me baje el sueldo, ¿no? O sea que estamos en otro contexto, pero históricamente estamos igual, Ya. Peor, porque ahora hay mucho más conocimiento y mucha más cultura, entre comillas, y muchas más cosas que entonces se ignoraban, pero a la postre estamos en la misma circunstancia. Sí. Entonces lo admitían como una cosa natural, que es lo que dices, que ahora estamos peor porque tenemos mayores conocimientos. Pero por otro lado, la vida hoy, aunque nos falte de todo a algunas familias, pienso que la vida es más fácil porque se ha avanzado mucho. Entonces ahora, aunque tengas que acudir a pedir la comida, pero tienes una casa con una cama blanda y tienes un baño en casa y puedes vestir mejor. Mejor quiero decir tener más ropa, porque entonces pues iban bastante andrajosos. Yo miro los cuadros de Velázquez, que andrajosos hay, muchísimos. La vieja friendo huevos, o los niños expurgándose, o comiendo las uvas. Pienso que ahora es menos dura, aunque
tengan más conocimientos las gentes de hoy y puedan hacer más comparaciones, pero es menos dura. Entonces era muy dura. Las casas, los animales, los mercados por la calle. Yo creo que entonces a mí me dan mucha pena la gente de hace siglos. Evidentemente hemos avanzado, ¿no? Lo único que pasa es que existe una constante que es la desigualdad social. Es decir, estamos instalados prácticamente desde que nacemos en la desigualdad social. Lo que pasa es que es distinto el contexto. No es lo mismo el siglo XVII que evidentemente el siglo XXI. Hay desigualdad ahora, por supuesto. Además, Cádiz es una ciudad con claros gradientes de desigualdad. Es decir, no es lo mismo vivir en un barrio determinado de Cádiz que en otro. Es más, es que te mueres antes en un barrio que en el otro. Nosotros hemos calculado las expectativas de vida por barrio y son diferentes. Y las tasas de mortalidad también son diferentes. Es decir, ¿hay desigualdad hoy? Sí. Lo que pasa es que son contextos totalmente distintos, ¿no? Posiblemente en el siglo XVII había más gente desfavorecida que ahora, por supuesto, muchísimas más, ¿no? Las condiciones sociosanitarias no eran las mismas en el siglo XVII que en la actualidad, pero que tenemos desigualdad ahora, por supuesto que tenemos la desigualdad, y hay un gradiente de desigualdad que en esta ciudad es claramente manifiesto. Además es más doloroso actualmente, porque Claro, entonces lo ignoraban, claro. pero el que está hoy en esa desigualdad... Lo ignoraban y no lo ignoraban, es decir, la gente sabía quién vivía mejor y quién vivía peor. Sí, eso pero está desconocía claro, lo que era vivir mejor. Pero hoy, en cambio, muchísimos de los que están totalmente, no te digo abandonados, pero que tienen que acudir a la caridad de muchas maneras, no como entonces, se dan cuenta y sufren más porque han vivido mejor y ven que su vida y la de sus hijos, lejos de mejorar, vamos hacia atrás. Luego, entonces yo pienso que debe ser más fácil, entre comillas, no tener sin conocimiento a no tener con el conocimiento y con los medios que hoy tenemos, porque incluso la sanidad lo estamos viendo. O sea, es un retroceso que estamos teniendo. Pero la desigualdad es más patente, ¿no? Porque claro, la gente conoce. Yo creo que la historia se repite en distintos contextos, pero se repite. Y eso es muy doloroso. Yo incidiendo en lo que decía, independientemente del conocimiento que hay y tal, la diferencia grande es que no existía la clase media. La clase Pero media que no está existía. perdiendo ahora, Claro. Diego. Y bueno, y eso digo, y eso es lo que voy a decir ahora a continuación. Parece que se acabó. Y lo que iba a decir a continuación, que en pocos años la clase media ha perdido cerca de 2 millones de españoles. Sí, Es una barbaridad. Una barbaridad. Y sí es lo que estás diciendo tú. Pero es verdad que también tenemos mucho más conciencia, más conocimiento de la situación. Sí, quizá el pobre hoy no es tan doloroso. Y también existe hoy más auxilio que en aquel momento, evidentemente, ¿no? Es decir, las instituciones, el Estado, las comunidades, los organismos de la Iglesia, los organismos sociales, es decir, existe un abanico de posibilidades mayor ahora que en aquellos momentos en los que no existía ninguna posibilidad de ayuda, o muy poca posibilidad de ayuda, o quien era el gestor de esa ayuda era muy deficitario a la hora de gestionarla, pero era muy deficitario a la hora de gestionarla. En cambio, qué curioso, fíjate ese siglo de oro, la cantidad de personajes importantes que no se ha vuelto a repetir. No se ha vuelto a repetir. Hubiera oído algunas de la generación 98 que sea, pero que no tiene nada que ver con aquello. Pero porque una cosa eran las élites y otra cosa era el pueblo, ¿no? Allí también había una que quería hacer una pregunta. Como el protagonista es un pescador, usted tuvo que documentarse sobre la vida de los pescadores de aquella época, cómo lo hizo, ha hablado con pescadores que quizás pudieron ayudar. Pues yo me he documentado en el Archivo Municipal de Málaga, en los legajos que tiene eso para la ciudad de Málaga, en los legajos de la catedral, porque la catedral de Málaga recaudaba dinero para redimir cautivos. Y ahí están las listas con los nombres de los cautivos. El protagonista se llama Juan Mateos y Juan Mateos existió. No exactamente la vida esta, pero el nombre existió en las listas de cautivos. Y tiene un amigo a lo largo de toda la novela que se llama José de los Reyes, y José de los Reyes, ese nombre que me gustó mucho, lo saqué de una de las listas. Vienen unas cartas, y las cartas, cambiando los nombres,
son cartas que escribían los cautivos a sus familias y les decían: acude a tal, acude a la catedral, acude a no sé quién, piden por mí tanto. Y luego, sobre la pesca, pues, bueno, de navegación de aquella época, yo la conocía un poco como por cultura, pero luego me confirmó lo que yo sabía y me añadió nuevas cosas una conferencia que fui, y luego además tengo sus escritos, de una Esther Cruces, doña Esther Cruces, que fue la directora del Archivo Municipal de Málaga y ahora es la directora del Archivo de Indias en Sevilla. Y muchas de las cosas que cuento yo son de ella, como que tenían que ir un poco más lejos porque la pesca se había retirado de la bahía de Málaga, cosas de esas. Ella lo tiene muy bien y ella lo ha sacado del archivo municipal, pero claro, yo me sirvo de los investigadores porque yo no puedo estar investigando mucho documento porque no escribiría las novelas, entonces me sirvo de ellos, también de otra señora que hizo la tesis doctoral sobre toda la documentación de la Catedral de Málaga y ella me lo enseñó todo. Así me he documentado para esta novela. Y del archivo municipal, pues lo que he sacado es por dónde iban las murallas, dónde estaban las puertas, cómo algunas de las murallas empezaron a derruirse por el asedio que hicieron los reyes católicos en 1487 para conquistar Málaga, cómo eran las calles, porque hay calles que ahora no existen, pero yo las he visto en el plano por donde estaban. Aparte, yo he visto muchos planos en los que se ve cómo iban las casas y las calles en el siglo XVII y en el XVIII. Incluso tengo planos en mi ordenador del siglo XV, cuando todavía no habían entrado los reyes católicos. Es interesantísimo. Sí. Es que para mí, si escribir me gusta, es que el obtener el conocimiento para escribirlo, es que estoy leyendo, y luego ya igual he empezado la novela, porque ya creo que tengo todo, pero me vuelve a surgir algo y sigo interesándome y leyendo más cosas porque me gusta mucho averiguar cómo eran las cosas entonces. ¿Y la de la pesca era una actividad bastante individual o salían en grupos? Salían en grupos pequeños. Había gente que era armador y tenía su barco, y gente que no, que se alistaba a otros. El mío es armador porque la jávega la tenía de su padre y de su abuelo, y ya la jávega estaba muy así, pero la jávega funcionaba muy bien, las velas, porque entonces ahora las jávegas más bien las utilizan para remar. Allí en la bahía de Málaga se ve que salen a remar, pero hasta principios del siglo XX las jávegas tenían una vela latina. Bueno, las jávegas son pues como allí aquella barca fenicia que tiene tiene la proa levantada y tiene los ojos pintados, que dicen que era para que miraban al fondo del mar y que les diera buena suerte y no salieran los monstruos del mar, y por atrás era máximo como
¿cómo se llama? La parte de La abajo. popa. No, la parte de abajo, lo que va a la costilla toda entera. La quilla. La roda. La roda, La la quilla, la termina así en una roda puntiaguda hacia atrás, que eran los barcos que venían aquí, los de los fenicios, claro, también fueron a Málaga, entonces se conservan allí todavía las jabegas, y las jabegas fenicias venían con vela, y en Málaga por lo menos hasta principios del 20 iban con vela latina, y mi protagonista iba a vela con sus familiares, ellos eran los dueños. Luego también había gente que los llamaban playeros, iban a la playa, había una forma de pescar que era el copo, y el copo era que echaban como un cazamariposas, lo que pasa que de muchos metros, y lo iban arrastrando y se iban metiendo los peces. Cuando la jávega llegaba a la playa, porque llegaba a la playa, entre muchos hombres iban tirando del copo y echaban los peces a la arena. Y allí había otros hombres, que eran los playeros, que cogían los peces y los iban a vender. O también había, algunos de los barcos lo vendían para llevar a Antequera, a los pueblos cercanos, o para los mesones. Y los peces más pequeñitos, los boquerones que llaman victorianos, que ahora mismo son los más apreciados, entonces no eran los más apreciados, y eran los que se comían la morralla, los que se comían en casa de los pescadores. Pues muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Pues muy bien, volverle a dar las gracias a doña Paz por presentar su texto aquí, su libro aquí. ¿Y quería decir algo? Pues sí, es que te veo tengo que quería ahí. Perdona, es que tengo aquí una cosa de Cervantes, Venga. de su obra, El trato de Argel, que es como... Es una obra, pero que Cervantes lo hizo como si fuera autobiográfica. Y él cuenta cómo era la vida. Cervantes cuenta cómo era la vida en Argel cuando él estuvo allí. Y dice, refiriéndose a Argel, porque acá en Argel, dice el personaje de Cervantes, haya otro Dios, otra ley, otros templos, otros sacerdotes, otras ceremonias, otras costumbres, otro hablar, otro escribir al revés, otro comer en el suelo, otro sentarse en cuclillas, otro talle, otro vestido y otro trato y aún otro vivir, en todo muy diferentes. Pero acá no hay justicia, sino fuerza, no dar, sino robar. No hay templanza alguna, sino todo escrápula y lujuria. No hay fortaleza, sino temeridad. No hay verdad, sino mentira. No hay amistad, sino cada uno tira para sí. No hay lealtad, sino engañarse unos a otros. Finalmente, acá no hay estados, no puntos, no primores, no dignidades, no bríos, no cortesías, no crianza. Acá la libertad se convierte en esclavitud, la honra en afrenta y la gloria en abatimiento. Así que eso lo pone en boca de su protagonista Cervantes, y Cervantes lo vivió. Así es como pienso que debían vivir los que estaban allí cautivos. Pues nada, muchas gracias. Muy bien, el libro lo tienen allí al final, si alguien lo quiere, y ella estaría seguro encantado de firmarlo. Muchas gracias, Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Muchísimas gracias. Y muchas a gracias, todos. Diego, por tu presentación.